Vamos a empezar con la clase de antiagregantes plaquetarios. Para empezar, sabemos que las plaquetas son células anucleadas muy pequeñas, de 1 a 2 micras de tamaño, que son generadas por la médula ósea por fragmentación de los megacariocitos. Un adulto sano por día puede producir 10 a 11 plaquetas y una expectativa de vida de las plaquetas es de 7 a 9 a 10 días. Circulan en la sangre habitualmente en forma no activa, pero sí tienen moléculas, proteínas en su membrana que son capaces de activarse por distintos mediadores y así activar a la plaqueta. Contienen diferentes tipos de gránulos en su interior, que son gránulos densos, gránulos alfas y lisosomas, que cuando las plaquetas son activadas se liberan al torrente sanguíneo y de esta forma se favorece su activación, agregación y adhesión. Los gránulos densos van a contener ADP, calcio, ATP y serotonina, que van a actuar en los diferentes pasos de la hemostasia, que ahora vamos a hablar un poco de esto. Los gránulos alfa van a tener otros componentes como factores plaquetarios, trombospondina, factor 5, fibrinógeno, factor de von Willebrand. Y por último, los gránulos lisosómicos van a tener distintas proteasas, fosfatasas, sulfatasas y otros componentes que ahora vamos a ir viendo cuando veamos hemostasia. La liberación de ADP es esencial como cofactor a la agregación plaquetaria y actúa mediante sus receptores que están localizados en la superficie plaquetaria, que van a ser el P2I1 acoplado a proteína GQ y el P2I12 acoplado a proteína GEI, que este es esencial para la hemostasia primaria. Entonces es importante el ADP y sus receptores, sobre todo el P2I12, cuando empecemos a ver los grupos farmacológicos. La hemostasia es el conjunto de mecanismos que se ponen en acción para detener los procesos hemorrágicos. Van a tener distintas fases la hemostasia: la fase vascular, que va a estar determinada principalmente por la vasoconstricción; la fase plaquetaria, que corresponde a la hemostasia primaria y a la formación del tapón hemostático; y a la coagulación, que es la hemostasia secundaria y la formación de este tapón de fibrina, que es el coágulo. En la hemostasia primaria vamos a tener 3 pasos principales. El primero es la adhesión, que va a ocurrir sobre una superficie vascular lesionada cuando se exponen los componentes del vaso sanguíneo, y estos van a interaccionar con las plaquetas. De esta forma se va a exponer en el vaso sanguíneo el colágeno y el factor de von Willebrand, ¿sí? Que son los dos principales, y por medio de la glucoproteína 1A2A la plaqueta se va a adherir al vaso sanguíneo que esté lesionado, y de esta forma se va a producir la activación plaquetaria. La activación como importante proceso se va a destacar la fosforilación de ciertas proteínas que van a terminar movilizando calcio endógeno y liberación de ácido araquidónico, que se va a convertir en tromboxano A2, que esto va a culminar con la liberación de los gránulos y los lisosomas plaquetarios y la agregación. Y esto va a llevar a la agregación, ¿sí? Que la agregación lo que necesita es la interacción entre plaquetas con plaquetas, justamente para unirse y que se forme este tapón plaquetario. Esto se va a llevar a cabo por medio de la glucoproteína 2B3A, ¿sí? Que después de los pasos anteriores de la activación de las plaquetas sale al exterior y se expone bien en las membranas plaquetarias, como respuesta a diferentes agonistas que van a favorecer esta exposición de los receptores. Tiene la capacidad para fijar diferentes glucoproteínas, pero principalmente el fibrinógeno va a establecer los puentes entre las plaquetas. Acá tenemos entonces diferentes receptores que hay en la membrana de las plaquetas, por ejemplo, para trombina, para ADP, para tromboxano A2, para epinefrina, para serotonina, para colágeno. Esto va a llevar que se expresen, la activación de estos receptores van a llevar que se expresen la glucoproteína 2B3A, y por medio del fibrinógeno
se van a unir plaquetas con plaquetas, que esto es la agregación. La hemostasia, por su parte, es entonces el proceso para evitar el sangrado, bien cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo. El problema, y a lo que vamos en esta clase, es principalmente cuando la hemostasia se produce dentro de arterias como un proceso patológico, ¿sí? Que es la aterotrombosis. Para que se produzcan eventos aterotrombóticos tenemos que tener un medio propicio para que esto suceda, como por ejemplo que haya disfunción endotelial, ¿sí? Que haya lesión en el endotelio, que haya alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, que haya inflamación crónica, que esto va a llevar a liberación de citoquinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, factores de crecimiento que modifican el funcionamiento de la pared vascular y favorece la rotura de la placa aterotrombótica. El estrés oxidativo también, que cambia la estructura y la actividad de las proteínas de membrana y promueve la activación de distintas células y de las plaquetas también. Y el estado que todo lo anterior va a llevar a un estado hipercoagulante, que obviamente las plaquetas van a contribuir, como ya vimos, por su acción, por su papel en la hemostasia, van a contribuir a un estado hipercoagulante que se produce dentro de las arterias. Como antiagregantes plaquetarios tenemos muchos grupos, acá los podemos ver. Los que más conocemos o más conocidos son, por ejemplo, los inhibidores de la COX, que son la aspirina, bien, el ácido acetilsalicílico es el que más conocemos. También tenemos antagonistas de receptores de tromboxano, antagonistas del par1, también los vamos a ver. Los antagonistas del P2 y 12, como la ticlopidina, el clopidogrel, el plazurel, el ticagrelor, el cangrelor. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el tirofimán es el que más conocemos. Y los moduladores del AMP cíclico, que también los vamos a ver. Entonces acá tenemos, como dijimos, los distintos receptores que tiene la plaqueta y en dónde van a actuar cada grupo farmacológico, bueno, algunos al menos. Por ejemplo, el inhibidor de la COX, ahí vemos la aspirina o el ácido acetilsalicílico adentro de la plaqueta que inhibe la COX, que eso va a inhibir la producción de tromboxano A2, que después el tromboxano A2 tiene receptores en la membrana plaquetaria. Los inhibidores del P2 y 12, ahí nos lo divide, la ticlopidina, el clopidogrel, el plazurel, que tienen un primer paso hepático, por eso nos aclara el citocromo P450, y después tenemos ticagrelor y el cangrelor, que son directos. También los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que lo que va a favorecer principalmente es la agregación plaquetaria, ¿bien? Y por el otro lado tenemos receptores par1 y par2 de la trombina y los distintos fármacos que van a actuar ahí. Empezamos entonces con inhibidores de la COX-2, probablemente el que más conocemos, ¿sí? Está dentro de los AINES, el ácido acetilsalicílico, y lo que van a inhibir es la ciclooxigenasa 1. Principalmente lo que queremos evitar es la síntesis de tromboxano A2. Como vemos en el gráfico que está en la parte superior, el fosfolípido por la fosfolipasa A2 pasa a ácido araquidónico, que por la ciclooxigenasa va a pasar a prostaglandina G2, prostaglandina H2, y de esta manera la prostaglandina I2, el tromboxano A2 y otras prostaglandinas. Nuestro objetivo, digamos, con la aspirina es inhibir el tromboxano A2, pero obviamente que secundariamente vamos a inhibir otras prostaglandinas y de ahí van a venir principalmente los efectos secundarios de la aspirina. La aspirina tiene un efecto irreversible, por lo que dura toda la vida de la plaqueta, que ya dijimos que son de 7 a 9 o 10 días. La aspirina también inhibe el mecanismo de acción es inhibir la COX al unirse al residuo arginina 120 y acetilar una serina clave para la acción catalítica de la enzima en este proceso. También disminuye la secreción de gránulos densos y nos aclara que hay otros medios por el que se forma el tromboxano A2, que obviamente la aspirina no va a ser capaz de inhibir todos los medios para inhibir la síntesis de tromboxano A2. Por más que demos aspirina a un paciente, siempre algo va a quedar circulante. El tromboxano A2 es producido por las membranas de las plaquetas nada más, y lo que va a determinar es un aumento del calcio citoplasmático del sistema tubular denso, contribuyendo a la agregación plaquetaria por medio de su activación.
Actúa como un potente agregante plaquetario, ¿sí? Que es el más potente descubierto hasta hoy, y es vasoconstrictor también. Su acción se basa en participar en la hemostasia. Para hablar del ácido acetilsalicílico, la aspirina, la farmacocinética, se absorbe en el estómago una pequeña parte y el resto en el intestino delgado, y alcanza concentraciones plasmáticas de 20 a 30 minutos y máximas entre 1 y 2 horas. Se une a la albúmina, se metaboliza en el hígado y se excreta por vía renal, tanto por filtración como por secreción tubular. Tiene diversos efectos no plaquetarios, como dijimos, por inhibición de las prostaglandinas, que eso va a llevar un poco a los efectos adversos de la aspirina, por ejemplo, el inhibidor de las prostaglandinas a nivel del estómago va a llevar a menor protección contra el ácido gástrico y la producción de gastritis o úlceras. También la aspirina bloquea la agregación secundaria inducida por la trombina, por el colágeno o por el ADP, porque inhibe la producción plaquetaria de diacilglicerol. Y también ahí lo que nos dice es que puede inhibir la COX-2 endotelial, reduciendo las prostaglandinas I2, que son cardioprotectoras. La eliminación, la mayoría se metaboliza en el hígado, ¿sí? Ácido saliciúrico al 75%, también a glucurónido salicifenólico al 10%, salicilacilo el 5% y ácido gentísico en menos de 1%. De estos que nombré, los dos primeros tienen cinética de orden 0, por lo tanto son saturables, y originan semividas de eliminación de 2 a 3 horas para concentraciones analgésicas y de 15 a 30 horas para concentraciones antiinflamatorias. El 10% se elimina por orina sin metabolizar. Las reacciones adversas, un poco les adelanté, las más frecuentes son las gastrointestinales, por esto de que hablamos. También puede disminuir la función renal con concentraciones muy altas, pero generalmente las complicaciones que pueden derivar por esto no son clínicamente relevantes. Tienen reacciones de hipersensibilidad que son muy poco frecuentes. No tienen efectos teratogénicos, pero no se recomienda su consumo en el embarazo durante el último periodo de gestación, porque se asocia a gestaciones prolongadas, muerte, lesión fetal, incluso a cierre prematuro del ductus. Y por último, síndrome de Reyes, que se da en niños cuando están cursando una enfermedad vírica, y puede desarrollar una encefalopatía aguda, también con degeneración de grasa hepática y difusión mitocondrial, que tiene alta mortalidad. Las interacciones, ¿sí? Farmacocinéticas pueden desplazar otros fármacos de su unión a proteínas plasmáticas, recordemos que se une a la albúmina, por ejemplo, en trastornos hemorrágicos o aumento de la toxicidad. Puede llevar, digamos, esto con el desplazamiento de otros fármacos. Las sustancias que alcalinizan la orina aumentan la excreción urinaria de la aspirina y disminuyen las concentraciones plasmáticas, y las que la acidifican producen lo contrario, que se aumenten las concentraciones plasmáticas. El consumo con alimentos puede retardar su absorción, pero no la cantidad total absorbida. Puede favorecer la hemorragia en el paciente tratado con anticoagulantes orales. El uso simultáneo de aspirina y vancomicina u otros fármacos ototóxicos también debe evitarse porque aumenta la ototoxicidad. Y no es recomendable el uso simultáneo de aspirina y otros fármacos tratados para la hiperuricemia o la gota, porque causa efecto úrico-súrico de los fármacos. Las indicaciones, tiene una indicación 1A la aspirina para la enfermedad aterosclerótica, y con respecto a la prevención primaria, con las personas que todavía no tuvieron eventos, la recomendación baja a 2AA, y la indicación en prevención primaria es controvertida. Hoy en día las guías lo que recomiendan es sacar un riesgo cardiovascular global del paciente, y en base al riesgo que tengan cardiovascular versus al riesgo de sangrado, la indicación de la aspirina baja. Por ejemplo, en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular menor de 10%, ¿sí? a 10 años, la indicación ya es 3.
o sea que está contraindicada. En cambio, si tenemos un riesgo cardiovascular alto, como más del 20%, sí podemos considerar darle aspirina al paciente. Bueno, pasamos de grupo a los inhibidores de la P2Y12. Acá vemos que tenemos dos proteínas de membrana de la plaqueta, que son dos receptores, el P2Y12 y el P2Y1, que van a ser receptores para el ADP. El P2Y12 está asociado a la proteína GI, bien, y esto va a llevar a un efecto de una agregación plaquetaria sostenida. Y otro receptor de ADP es el P2Y1, que está acoplado a proteína GQ, que nos va a llevar a una agregación plaquetaria transitoria y un cambio conformacional en la plaqueta. Los receptores, entonces los inhibidores del receptor P2Y12, vamos a tener distintos tipos y nos van a dividir principalmente en si tienen un primer paso hepático o si no lo tienen. Por ejemplo, el clopidogrel, el prazolam y la ticlopidina necesitan ser metabolizados antes de lograr su acción. En cambio, el ticagrelor y el cangrelor no tienen que ser metabolizados. Acá tenemos un cuadro con respecto a los inhibidores del P2Y12, a qué grupo pertenecen, ¿sí? Si es una tienopiridina, que es el clopidogrel, el prazolam y la ticlopidina que no aparece en este cuadro, o si son de otros grupos, ¿sí? Que los otros grupos justamente no tienen el primer paso hepático. Y acá nos habla un poco de la vida media, de cómo se administra y la duración de su acción. El clopidogrel, por ejemplo, tiene una vida media de 7 horas y dura 5 a 10 días. Bien, no es reversible. El prazolam tampoco es reversible, tiene una vida media de 3,5 horas y también 5 a 10 días dura su acción. En cambio, el ticagrelor no tiene conversión metabólica, es reversible, es vía oral y tiene una vida media de 12 horas y su duración es de un día. Y el cangrelor es el que tenemos, que es de administración endovenosa y tiene una vida media muy corta de 2 a 5 minutos. Bueno, para empezar con la ticlopidina, sabemos que la ticlopidina ya no se utiliza más, pero fue el primer agente antiplaquetario de esta familia de tienopiridinas. Presentaba un comienzo tardío de la acción antiplaquetaria y producía una reducción, o sea, inhibía la agregación plaquetaria en 50% a los 5 días y un 60 o un 70% a los 8 días. O sea, su acción antiagregante era baja. Y también se vio que aumentaba la incidencia de neutropenia. Por lo tanto, la ticlopidina se dejó de usar. El clopidogrel, el clopidogrel entonces se une de manera irreversible al receptor P2Y12, por lo que actúa durante toda la vida de la plaqueta, ¿sí? Reduce la formación de conjugados plaquetas leucocitos también en los pacientes con síndrome coronario agudo. También reduce la expresión de marcadores inflamatorios en las plaquetas activadas, ¿sí? Que esto se da sobre todo en pacientes sometidos a intervencionismos coronarios, ¿sí? Reducen la actividad inflamatoria. No afectan a la adhesión plaqueta-colágeno ni a los procesos de coagulación o fibrinolisis, ¿sí? Y el estudio CAPRI se lo comparó con la aspirina contra el clopidogrel y vio que la eficacia antiplaquetaria del clopidogrel era mayor comparado con aspirina solo. Este estudio entonces demostró que en pacientes con historias de infarto de miocardio, infarto cerebral o enfermedad renal periférica, el clopidogrel reducía las recurrencias de eventos isquémicos en un 8,7% más con respecto a la aspirina. Como es irreversible, para revertir su efecto antiplaquetario es necesaria la transfusión de plaquetas. Uno de los problemas del clopidogrel es que tiene variabilidad interindividual y esto va a estar determinado genéticamente, ¿sí? Es un limitante para el uso de clopidogrel y se ha identificado un número no despreciable de plaquetas de pacientes que son no respondedores al clopidogrel. Y estos presentan un aumento de la incidencia de trombosis subaguda tras la implantación de un stent, bien, trombosis intra-stent temprana. Hay una heterogenicidad considerable en la actividad de las isoenzimas del citocromo hepático P450, que es el que va a estar encargado de metabolizar el clopidogrel y darle su forma activa. Por lo tanto, se ha visto que hasta en algunas series 14% tienen
estas enzimas con distintos polimorfismos que llevan que el clopidogrel no se metabolice adecuadamente. Bueno, ya dijimos que es un profármaco que necesita una oxidación a nivel hepático y se va a unir de forma irreversible. La semivida es de 8 horas y se elimina por excreción renal un 50%. Las reacciones adversas principalmente son efectos gastrointestinales y hemorrágicos. No presentan estas complicaciones que tenía la ticlopidina con respecto a lo hematológico, y se han visto algunos casos de púrpura trombocitopénica trombótica que aparecen generalmente en las 2 primeras semanas de inicio del tratamiento, y es raro. Otros efectos adversos pueden causar dispepsias, náuseas, rash cutáneos, pruritos, cefalea y mareos. No es frecuente de todos modos. Precauciones en los pacientes que están en tratamientos con anticoagulantes orales o heparina, que hayan tenido uso de trombolíticos, y también en insuficiencia hepática y renal, sobre todo por el riesgo de sangrado. Con respecto a las dosis de carga, tenemos de 300 y de 600. La única diferencia es que en la dosis de 300 miligramos se consigue una inhibición plaquetaria entre 6 a 10 horas. En cambio, cuando damos 600 miligramos en 2 horas más o menos ya tenemos un efecto antiplaquetario adecuado. Y la dosis de 600 tiene menos variabilidad entre los pacientes. Así que se utilizan dosis de carga de 600 miligramos, ¿bien? Y de mantenimiento de 75 miligramos en condiciones ideales. Para hablar de otro, el prasugrel también es una tienopiridina, por lo tanto es un profármaco y necesita activación, metabolización hepática, pero es más eficiente porque requiere un solo paso metabólico y no tiene esta resistencia como si tiene el clopidogrel. Produce una inhibición plaquetaria más rápida con respecto al clopidogrel, con dosis inferiores, y como ya dijimos tiene menos variabilidad en su respuesta. Tiene una semivida de 2 a 15 horas, tiene absorción vía oral más rápida también que el clopidogrel, con un pico a los 30 minutos, el 70% secreta por orina y el 30% por las heces. La dosis de carga es de 60 miligramos, de mantenimiento de 10, una vez por día. Está contraindicado en pacientes mayores de 75 años o peso menor a 60 kilos, con también antecedentes de ACV o AIT previos, y tiene más riesgo de sangrado que el clopidogrel. Con respecto al ticagrelor, es el primer inhibidor oral reversible, actúa directamente sobre el P2Y12, no tiene un paso hepático, por lo que no requiere metabolización previa. Esto hace que se absorba rápidamente, alcanza concentraciones plasmáticas máximas de 1 hora y media, ¿sí?, tras su administración, y tiene una semivida de 12 horas. Este fármaco se da cada 12 horas. Estas diferencias en las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas dan al ticagrelor algunas ventajas frente al otro grupo, que son las tienopiridinas, como un efecto plaquetario más rápido y más potente, y tiene menos variabilidad que el clopidogrel. Otra ventaja es que la excreción es principalmente a través de la bilis y las heces, por lo tanto no necesitamos reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Se da una dosis de carga de 180 miligramos y un mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Para recomendaciones y contraindicaciones, esto funciona tanto para cualquiera, digamos, de los inhibidores de P2Y12, tener en cuenta las hemorragias patológicas activas, la historia de hemorragia intracraneal, sobre todo para prasugrel y ticagrelor, la insuficiencia hepática moderada grave, la administración principalmente de ticagrelor con inhibidores potentes del citocromo P3A4, como por ejemplo el ketoconazol, la claritromicina y otros. Está contraindicado porque la coadministración puede llevar a un aumento considerable de la exposición al ticagrelor. No es recomendado en pacientes con terapias de reemplazo renal, ¿sí?, los que están en diálisis. No se recomienda el ticagrelor en pacientes con nefropatía por ácido úrico, y se recomienda administrar ticagrelor con precaución en pacientes con riesgo de acontecimientos de bradicardias, ¿sí? Esto es importante. Pacientes que no tengan marcapasos, que presenten síndrome de disfunción del nodo sinusal, bloqueo AV de segundo o tercer grado, o síncope relacionado a bradicardias, no está recomendado. Acá tenemos entonces los 3 principales representantes de este grupo, que son el clopidogrel, el prasugrel
y el ticagrelor. Como vemos, el clopidogrel tiene 2 pasos, bien, para llegar a su metabolito activo, el prasugrel solo 1 y el ticagrelor es directo para inhibir al receptor P2 y 12. Bueno, acá les dejo una tablita, ¿sí?, que nos habla de muchos aspectos de los fármacos, por ejemplo, su metabolismo, qué dosis de carga, qué dosis mantenimiento, cuánto tiempo es la indicación. Esto habla después de la colocación de un stent, ¿sí?, principalmente. Qué genotipos pueden estar, pueden no responder a esto, que sobre todo el clopidogrel, qué hemorragias pueden presentar y cuánto hay que suspenderlas previo a una cirugía, ¿sí?, que esto es lo único que voy a nombrar por ahí de este cuadro. El clopidogrel 5 días después de la última dosis, bien, para poder hacer una cirugía programada. El prasugrel 7 días después de la última dosis y el ticagrelor 5 días. Eso es lo que se recomienda. Con respecto al cangrelor, también es un potente antagonista reversible del P2 y 12, con una semivida menor a 10 minutos, es muy corta, se administra por vía endovenosa, puede desempeñar un papel importante en pacientes en quienes los tratamientos enterales son difíciles de administrar. Bien, tiene un alto grado de inhibición plaquetaria, más del 90% a los pocos minutos de su administración. Es reversible y la desaparición es rápida, tiene una semivida entre 2 y 5 minutos y se observa una recuperación de la función plaquetaria entre 1 a 2 horas tras suspender la infusión del fármaco. Así que es como para tener la inhibición del P2 y 12 mientras nosotros lo estamos infundiendo. Vamos a pasar a otro grupo, antagonistas de la glucoproteína 2B3A. Los receptores 2B3A ya los vimos, son receptores que se unen principalmente al fibrinógeno, bien, y a partir de esto va a poder va a permitir la unión de plaquetas con plaquetas. Se unen a una secuencia definida del fibrinógeno, bien, y de otros compuestos, pero sobre todo el fibrinógeno, que es la RGD, y como en el fibrinógeno también se encuentra en la vitronectina, en el factor de von Willebrand y en la fibronectina. Se pueden considerar 2 tipos de familias del antagonistas de la glucoproteína 2B3A, los que bloquean de manera permanente los receptores plaquetarios, que en este vamos a tener el principal representante, que es el abciximab, y los que inhiben de manera competitiva y reversible, que es el eptifibatide, el tirofiban y el lamifiban. Los 4 fármacos son endovenosos. Acá podemos ver entonces las glucoproteínas 2B3A unidas por el fibrinógeno, ¿sí? Y ahí es la acción de estos fármacos para evitar la agregación plaquetaria. Con respecto a los moduladores del AMP cíclico plaquetario, ¿sí?, la activación y la agregación plaquetaria pueden detenerse por elevación de las concentraciones del AMP cíclico intracitoplasmático. Por eso son importantes, porque esto se acompaña de una disminución del calcio, ¿sí?, adentro de las plaquetas por transporte al interior de los gránulos densos, lo que causa la inhibición de la función plaquetaria. Las concentraciones intraplaquetarias de AMP cíclico se regulan por el sistema de adenilciclasa y por las fosfodiesterasas que van a catabolizar el catabolismo del AMP cíclico a AMP. Bien, tanto los fármacos que estimulan la acción de la adenilciclasa, ¿sí?, como los que inhiben a la acción de la fosfodiesterasa pueden tener acciones en antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, el dipiridamol inhibe la captación de adenosina en los eritrocitos, las plaquetas y las células endoteliales y produce un aumento de la concentración de adenosina local que actúa sobre el receptor A2 plaquetario, estimula la adenilciclasa plaquetaria y por lo tanto aumenta las concentraciones de AMP cíclico. Bien, y por esto va a inhibir la agregación plaquetaria. Se absorbe por vía oral, pero se elimina con rapidez, por lo que es necesario administrarlo 3 a 4 veces por día. Realmente el dipiridamol tiene muy poco uso como antiagregante. Sí sabemos que se usa como vasodilatador coronario en las pruebas funcionales del corazón, como por ejemplo un SPECT o una resonancia. Pero como antiagregantes la verdad es que no lo usamos. El cilostazol es un inhibidor selectivo de nucleósidos cíclicos de la fosfodiesterasa 3,
Por lo tanto, tiene efectos antiplaquetarios, vasodilatadores y antimitogénicos, ¿sí? La inhibición de la función plaquetaria obedece a la disminución de los niveles del calcio intracelular resultantes de la disminución del AMP cíclico, como dijimos recién. Y también se sugiere que puede inhibir la agregación plaquetaria a través de la inactivación de la glucoproteína 2B3A. Se absorbe bien por tracto digestivo, se une al 95% de la albúmina y se metaboliza por el citocromo P450 hepático y se excreta por orina. Por otro lado, los antagonistas del receptor de la trombina existen y los vamos a nombrar, pero la verdad que tampoco tienen utilidad. La trombina activa las plaquetas al interactuar con dos receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Que son los receptores activados por proteasas, el par1 y el par4, y estos son el Borapaxar y el Atopaxar, ¿sí? Que son moléculas no proteicas que actúan como potentes antagonistas competitivos del receptor par1 de la trombina. Se administran por vía oral. El Borapaxar se absorbe rápidamente y consigue acción rápida plaquetaria a las 2 horas, y el Atopaxar es un poco más tardía. Presentan el Varopaxar una semivida larga, hasta 311 horas, mientras que el Atopaxar es de 23 horas. Se demostró que la adición de estos fármacos a la aspirina y clopidogrel no mejora los objetivos principales y secundarios e incrementa significativamente el sangrado mayor y la hemorragia cerebral, por ejemplo, en los eventos coronarios o en la implantación de los STEM. Por eso no se utiliza. Bueno, hasta acá llegó la clase, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda me pregunta. Un beso.